nada que ver con esto. ¿Sí? 16 filas hacen un pase con una matrix mucho más chica, con un signe mucho más chico, con unos detectores más chicos. Nada que ver, no nos vamos a meter en la fila por lo complejo que es. ¿Sí? Trato de llevarlo en un territorio que sea simple, que vaya a darles una idea de cómo tengo que manejarme en ese tipo de tomógrafos. ¿Sí? Así que bueno, entonces encéfalo, teníamos un 7 cada 7. En un protocolo estándar, ¿qué línea seguía el encéfalo? Sí, tenía traumatismo. No, la línea de con lo que yo programaba. El de la base hasta la calota. 7 por 7. El de Signe 7. Claro. Eso es las cantidades de cortes. Una cosa es de dónde a dónde van los cortes y otro qué eje sigue. ¿Qué eje sigue? La línea órbito-meatal lleva. Órbito-meatal se hace en TC. En resonancia, bueno, cuerpo calloso. En tomografía, la línea órbito-meatal. ¿Sí? Me pueden pedir encéfalo, en el caso que sea un traumatismo. 5. Utilizaríamos el signo de 5. ¿Qué ventaja tenía yo con el signo de 5? Con respecto al de 7, ¿qué diferencia? Lo que tiene que ver es un signo de 7, un signo de 10, un signo de 7, un signo de 5. Cuanto más chico, mayor resolución, pero cuanto más chico, mayor resolución, más miliamperaje. O sea, para lograr esa asociación es como en rayos. En rayos, lo mismo, cada vez que yo quiera focalizar algo, siempre voy a tener que usar más miliamperes. Esto es la base de cada método, ¿sí? O sea, en 5 tengo mayor resolución espacial, obviamente mejor es 2 milímetros, la resolución espacial es mucho mejor, y ahí es donde va alta resolución, signos pequeños, FOC pequeño, todo lo que habíamos dicho con respecto a lo que es alta resolución. ¿Van asociando? Sí. ¿Todo el mundo? Sí, porque ahí vienen los rompecabezas, van para ahí el examen. También va unos rompecabezas que entiende por volumen parcial. ¿Qué entiende? Así, Agustín, ¿qué entiende por volumen parcial? Eso es lo mismo de la semana que tuvimos, la última, ¿no? Algo que no veías completo. Exactamente, algo que no lo veo con la nitidez que tiene que tener. O sea que, por ejemplo, habíamos visto una imagen en la que estaba la apófisis cresta de Gali, ¿sí? Por eso tenemos que llegar la semana que viene. Voy a traer placas para que empiecen a reconocer todas las estructuras, como la cresta de Gali, como cada agujerito del cráneo. Es decir que, ¿cuándo imaginan que no tendría volumen parcial? A ver el análisis. ¿No puede ver toda la estructura completa? ¿Y cuándo sería? Yo voy a ver la estructura completa. En alta definición. Cuando use el signo más pequeño. Cuando yo estoy utilizando el signo más pequeño, habla de una matriz más pequeña, habla de una matriz con mayor definición, ¿sí? Estoy pasando los cortecitos muy pegados. Cuanto más pegado, mayor definición de toda la estructura que quiero evaluar. Si yo quiero evaluar una cresta de Gali con una matrix de 1024 y un signo de 0.25, que solo tiene un 64 filas, no va a existir el volumen parcial. O sea que cuando exista el volumen parcial,
seguramente el Cygnus esté 7, 10 milímetros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? No puedo ¿Seguro? volver a repetir. ¿Qué parte no se entendió? Cuando más exista un volumen parcial, Cuando más tenga volumen parcial, es algo que está haciendo... ¿Qué fueron? ¿Sí? La eminencia arcuata. La eminencia arcuata, ¿sí? En donde yo paso, por ejemplo... Hola. La eminencia arcuata, paso con... Voy a hacer un 10 milímetros. Un 10 milímetros, imagínense que la definición que puedo tener de esta estructura con 10 milímetros no va a ser la misma que yo esté pasando con una fetita más fina, en donde tenga mayor definición de la estructura, ¿sí? Ese sería lo que yo necesito. Cuanto más fina sea la matrix y el espesor de corte, mayor resolución espacial, menor volumen parcial. El volumen parcial es esto. Cuando yo diga, che, pareciera que ahí está la cresta Gali, pero la sombra, no sé quiénes estuvieron ese día, porque faltaron bastante, vimos una imagen del encéfalo, en donde se veían unos pedazos a los lados del lóbulo frontal, cresta de Gali, que no tenía la definición y por eso habíamos dicho volumen parcial de cresta de Gali. Eso es. Igual vamos a seguir trabajándolo cuando aparezcan ciertas estructuras. Volumen parcial del lóbulo frontal, volumen parcial, porque no pasamos justo a veces un corte. Yo tengo el cerebro, tengo el techo frontal. ¿Sí? Imaginen ahí la nariz, la boca. Estoy pasando, sería el piso del lóbulo frontal y el techo, ¿sí? Imaginen, yo acá arranca todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal. Una feta que esté pasando, y esto es un mito, una feta que esté pasando por acá, ¿qué puede pasar? Puede pasar, ¿sí? La feta que está cortando puede estar tomando un pedacito de hueso y un pedacito del lóbulo frontal. Puedo estar viendo dos estructuras. Y ese es el punto en donde yo vea algo blanco que esté señalando, dirán el techo de frontal, porque están seguros que está marcando el hueso y si puse la ventana de hueso. Pero si no tiene la densidad del hueso y se ve algo de densidad de partes blandas, van a decir volumen parcial del lóbulo frontal. Porque no estoy exacto, estoy justo en un límite. Son los límites donde no tengo definición. Eso sería el volumen parcial con congestión. ¿Se entiende? Perfecto. Va a haber volumen parcial de lo que me imagine, ¿sí? Si yo de acá estoy pasando por acá y está medio borroso el hueso propio, las pirámides nasales, volumen parcial. Si no tengo la nitidez, volumen parcial de la pirámide nasal. ¿Sí? ¿Ya entendió? Bien. Bueno, saber entonces endurecimiento de la radiación, volumen parcial, alta resolución, Cygnus, FOC, distintas matrices, distintos tipos de reconstrucción. Esas van a estar de cajón en algunas preguntas. Voy a ver si... Porque los artefactos también te dan el volumen, o sea, influyen para que haya volumen parcial. El artefacto... ¿A qué te referís en el artefacto? Porque... alguna densidad metal o ósea en alguna ventana. El artefacto muchas veces te hace perder. Vos creés que hay una zona, pero el artefacto no me deja ver. Por eso habíamos visto el endurecimiento de la radiación, que eran unos destellos que me daba la protuberancia occipital interna,
que también no me dejaba ver en la base del encéfalo, en la parte infratentorial. Y son como artefactos, pero ahí no puedo decir volumen parcial, no, porque hay un artefacto. Cuando sea algo delimitado, artefacto, un artefacto metálico, óseo, ¿sí? Pero no volumen parcial a un artefacto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Sí, profe, usted dio la clase pasada, el protocolo de encéfalo, ¿lo puedo volver a repetir? Creo que se lo tengo bien. A ver, ¿qué tenés? 7 de cada 7, ¿puede ser? Sí. 7 de cada 7. En un tomógrafo de tercera generación. Siempre hablamos de tercera, corte a corte o helicoidal. Eso en el caso de un protocolo de encéfalo estándar, mientras que un encéfalo que puede tener algún problema en el hueso, ya cambiaba, ¿eso notaste? Con traumatismo. Con traumatismo, el CIGNES de 5. De 50. 5 cada 5 el CIGNES. Del oído 2. Bien. Oído entonces habíamos tomado 2-2. 2 cada 2. Los mejores planos de corte del oído. Axial y coronal. Los mejores planos de corte. Si tuviera, me toca hacer una tomografía en un paciente, no sé, un tomógrafo helicoidal, que algunos de ustedes se lo encuentran acá a trabajar, no sé, Santiago del Estero, y hay un tomógrafo helicoidal, tienen que hacer una parte, un 2 cada 2, un 2 cada 2. Primero tengo que saber las características del tomógrafo, si es corte a corte, si es helicoidal. Si ya me dicen 4 canales, 2 canales, ya está. Ya se olvidan que desde ahí van a tener un MPI, una Maximum Intensity Pixel, que me va a permitir no hacer 2 pases. Es decir, voy a hablar en el tomógrafo corte a corte o helicoidal, que tenga que hacer un oído, primero corto en axial, después lo cambio al paciente en plano y vuelvo a cortarlo en coronal. Es porque no tengo la matrix y la resolución para poder lograrlo en una sola pasada y luego reconstruir el otro plano. ¿Me siguieron? ¿Todo el mundo me entendió? No. En un helicoidal que está diciendo, primero lo que hace es el corte axial y luego lo que hace es el corte coronal porque no tiene para realizarlo. No llega la definición. ¿Por qué no llegaría a la misma definición? ¿Habrá escuchado? ¿Está concentrado acá? ¿Me escuchó? ¿A qué? ¿Por qué no podría llegar un tomógrafo de tercera a barrer en un solo pase? El oído, 2 canales, 4 canales, 16, 64, 256, hacen un solo pase, todo el NIP, después del post-proceso, obtengo el oído en todos los planos que yo quiera, a una sola pasada. ¿Por qué no llegaría un corte a corte y un helicoidal hacia el oído en un solo pase? Y porque en el helicoidal le habría más pérdida de información. Creo que necesitaría más planos para poder formar esa reconstrucción. La matrix no estaba preparada, la matrix era muy alejada. Segundo, los detectores tenían mucha apertura con respecto con las filas. ¿Sí? Las filas de los detectores, cuanto más filas, se va achicando la feta. ¿Sí? Esa es la finalidad del logro de esto. Así que en una tercera teníamos que hacer primero el axial y después el paciente le tirábamos la cabeza para atrás y hacíamos los cortes coronales. 2 pases para hacer oído, macizo facial, hipófisis. Hacíamos eso. 2, ¿me va haciendo? Sí. 2 cada 2. 2 cada 2 para oído. Para oído.
facial con un 5/5 y yo, si tuviera algún diagnóstico medio que me diga, no sé, un pólipo de 3 milímetros, bueno, achicaría la feta 3/3, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde arranca y dónde termina el protocolo de macizo facial? Verde, ¿dónde imagina? Macizo facial. ¿Qué quisieran ver del macizo facial? Yo hoy me tendría que hacer una TC de macizo facial. No sé, el seno maxilar, seno frontal. ¿Alguien imagina dónde empieza y dónde termina? ¿Cómo? ¿Alguien dijo que es mandíbula? ¿Qué dijo? Mandíbula hasta reborde orbital superior. Macizo hasta el techo de órbita. Macizo hasta el techo de órbita, puede ser. Se ve que nunca prestaron el filo. Se ve que nunca prestaron atención a cada pedacito de nuestro cuerpo. Es decir, si yo tuviera si la cabeza acá tenemos seno frontal, en este sector paladar duro, o sea que es el techo del maxilar superior, es el paladar duro. De este paladar duro, en el paladar duro, ¿qué imaginan? La dentición, los dientes, ¿sí? Puede pasar que muchas veces algunos dientes tienen una relación de la raíz con el paladar duro. Hay veces que cuando a una persona le sacan un molar o un incisivo, ese incisivo puede hacer que se genere un agujero en el techo de ese paladar duro, haciendo que si yo no tuviera un incisivo, cualquier infección y cualquier sinusitis crónica se produciría por ese agujero que está teniendo relación directa, ¿sí? O sea, acá se va a trabajar cada situación, cada pedacito de análisis para entender los porqué de todo. Es decir, que yo si tuviera que hacer un macizo facial, el macizo facial en axial va a ir 2 cortecitos por arriba del seno frontal y 2 cortecitos por abajo del paladar duro. ¿Se quedó? ¿Se entendió? No, lo que dijo antes. Los cortos por arriba, o sea, Lo que dije antes. Lo último es que justo estás anotando en mi planilla. En antes no sé de antes de. Los cortes por abajo. Arriba el seno frontal, ¿sí? Que hay gente que tiene un seno frontal muy chiquito. Hay gente como yo, por ejemplo, que tengo un seno frontal que es así, que me abarca casi medio frontal. Tengo una variable muy importante que hace que cualquier congestión me cuesta terriblemente por el seno frontal que tengo, ¿sí? Hay personas que tienen senos frontales grandes, hay personas que tienen un seno frontal pequeño, son variables que cada uno tiene. Cuando hacemos el localizador, el Scout View, luego de pasar por el Scout View ya estamos viendo al seno. Y cuando vamos a programar el paquete, miramos que tenga 2 cortecitos por arriba del seno frontal. Es decir, que yo no puedo cortar un macizo facial desde acá, romper un pedazo del seno, porque la finalidad de un macizo facial es ver todos los senos paranasales. ¿Se entiende? Hasta el final del paladar duro. Paladar duro va a ser el límite de un macizo facial, el límite de un cuello. Un cuello arranca desde el paladar duro hasta el comienzo de todo lo que tiene que ver con el callado aórtico, ¿sí? Por eso cuando estudiaron anatomía, de dónde a dónde era cuello, de dónde a dónde rino, de dónde a dónde buco, de dónde a dónde laringofaringe, está todo asociado. Yo ahora estoy asociando la anatomía con esto, ¿sí? Así que bueno, de esto las personas que a veces le vuelan un diente y coincide con una sinusitis, miramos mucho eso porque suele suceder
que luego de una dentición la sinusitis sea característica y común. Bien, ¿alguna duda de esto? Entonces ahí programé el corte axial. Y el corte coronal, imaginen el techo, imagino acá atrás, hipófisis abajo, seno, ¿el hipófisis abajo? Seno esfenoidal. El seno, acá tengo la hipófisis, abajo el seno esfenoidal. O sea que cuando quiero programar los cortes coronales, voy a pasar 2 cortecitos por delante del hueso propio a 2 cortecitos por detrás del dorso celar. ¿Se entendió? Es decir que igual el que le toca hacer un macizo facial en 16 filas hace el mismo barrido y después reconstruye. Cuando tiene que reconstruir, tiene que obtener las mismas imágenes de coronal desde delante del cuello propio de 2 cortes hasta el fin del dorso. Es exactamente tener el mismo parámetro. ¿Sí? Tengo que dominar ese parámetro para lo tomo, para preso. Si yo tengo esa regla, la domino, ya está. Me va a decir, hace en resonancia un macizo facial. Idem. ¿Por qué? Porque sé que tengo que pasar por arriba del seno y sé a dónde termina la estructura del macizo facial. Va a ser exactamente lo mismo en eso, va a ser en tomo, va a ser, no sé, en cualquier método, cómo se hace un macizo facial. ¿Sí? Como habíamos visto el oído, lo mismo. El oído, habíamos dicho el coronal, 2 cortes por delante del caracol y hacia atrás al final de la mastoide. Final de mastoide, 2 cortes por delante del caracol. Eso sería el coronal en oído y el axial en oído, 2 cortes por arriba de eminencia arcuata hasta bien la base del cráneo. ¿Sí? Profe, 2 cortes por delante del caracol y después 2 cortes por... Ahí, ¿eso qué sería? Oído. No sé qué es oído. Axial coronal. ¿Axial? No, A mí me interesa eso, que anoten y que entiendan cuál sería el coronal y cuál sería, o sea, cómo me ubico yo. ¿Está bien? Si yo hablo de la eminencia arcuata, que es lo más alto del peñasco, si hablo de esto, si dije 2 cortes por arriba de la eminencia arcuata, estoy hablando de lo que es los cortes axiales. Cuando hablé del coronal, 2 cortes por delante del caracol, que era más anterior de las estructuras del oído, y 2 por detrás de la mastoides. ¿Se entendió? Sí. ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se está complicando? ¿En Alcel dónde terminaba, profe? ¿De dónde? De Alcel de oído. Bien base de cráneo. Es decir, que vas a llegar a ver todo lo que habíamos visto, el canal carotidio. Cuando te encontrás con canal carotidio, toda esa estructura bien de la base del cráneo, ya está, terminó el video. O sea, si canal está un poquito más arriba, conducto más abajo. O sea que si llegaste a conducto, no sigas porque vas a ir al cuello, ya te va parado la estructura. Bien, entonces ya tenemos encéfalo, macizo facial, oído,
Hipófisis, ¿cuál será los mejores planos para una hipófisis? Y fuerte, como un oído. Hipófisis, 2 cortes arriba de lo que es el Mejores planos de una hipófisis. sagital y axial. Los mejores son sagital y coronal. Pero, si yo me traduzco a un tomógrafo, para lograr, lamentablemente, los cortes sagitales en tomografía no son buenos. En un equipo de tercera generación corte a corte y el ICA, ¿no? A ver, yo cuando le decía que el coronal, esto lo podíamos hacer porque la cabeza podíamos lograrla de esta manera o la cabeza de esta manera, lo acostábamos boca abajo y lográbamos los cortes coronales. Pero para lograr el sagital yo tendría que partirle el cráneo. Era imposible. ¿Cómo logro para hacer un sagital en un tomógrafo? ¿Sí? De esas características. Así que le hacíamos cortes axiales y coronales, pero por la limitación del equipo, ¿sí? Mientras que si yo tengo un 16 filas, ahí sí, vos le metés las 3, con el 16 filas ya vas a hacer axial y coronal, axial solo y después con el MIP hacer los demás planos para ver a la hipófisis, ¿sí? ¿Todo el mundo me entendió? ¿Seguro? Sí. Porque esto lleva su... Sí, lo mismo que si tuviera que estudiar una hipófisis axial y ya sé dónde está la hipófisis, dejaría 2 cortecitos por arriba, si existe algo por ahí arriba del quiasma, arriba de esta estructura está el quiasma, ¿sí? Y 2 cortecitos por debajo del piso, ¿sí? Pasando bien finito 2 milímetros. Y bueno, hemos tenido tomógrafos que para tratar de enviarle una vista en sagital, esos cortecitos, le hacíamos MPR. MPR era una reconstrucción multiplanar que lo manejaba ese tipo de equipamiento. Ese tipo de equipamiento de tercera generación, el corte a corte y el helica, tenía ese como un Photoshop, llamábamos nosotros. Che, vamos a hacerle ese Photoshop para dejarle la vista de ese sagital. Tomábamos las características, le decíamos, programamos a la máquina, decía, che, del corte 1 al corte 32, cargábamos los datos y le pasábamos la línea que queríamos de eso, una reconstrucción sagital. Poníamos la línea en sagital y decíamos de ese corte a tal, y la máquina sola empezaba a sacarte, a programarte. Se notaban mucho los píxeles, la imaginabas a la hipófisis ahí, ¿sí? Pero bueno, eso era un MPR con ese tipo de equipamiento. Hoy es un MIP para los sofisticados de más signes, de más detectores. Yo con más detectores tengo la posibilidad de pasar y tener menos volumen parcial, ser más directo, más preciso lo que quiero evaluar. ¿Se entiende todo eso? Bueno, de eso se va a tratar todo el idioma durante todo este año. El MIP, el PPR, no el píxel, el voxel, el signo estuvo acá, el signo no, esto, la mesa. Bueno, eso va a ser el taller que vamos a ver. Ah, mirá, este corte fue pasando por acá, mirá para acá, mirá a la derecha, mirá a la izquierda. Dominar por dónde pasaron cada uno de los cortes, más todo el reconocimiento de la anatomía que vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces eso para hipófisis. ¿Y el coronal cómo es? 2 cortes antes del primero. Todos los coronales en ese tipo de tomógrafo acostamos boca abajo, una pasada en axial o otra pasada en coronal, ¿sí? ¿Qué vendría a ser 2 cortes antes del clinoides anterior y 2 cortes después del clinoides posterior? 2, exacto. 2 por delante, 2 por atrás. Del dorso y 2 del piso. Perdón, dorso, rostro, piso, dorso. 2 por delante del rostro, 2 por detrás del dorso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar si yo tenía que hacer
un encéfalo sin contraste y un encéfalo la orden dice encéfalo con contraste. ¿Qué haría la muchacha? Hacemos el primero, encéfalo, se quedan 7 y después. No sé. Pero vuelva, ¿cómo? Si en vez del pedido que diga encéfalo sin contraste, dice encéfalo con contraste. Se le tira. Primero se le hace el sin contraste y después se le tira con contraste. El 7, con el mismo protocolo. Y si vemos algo, o sea que no vemos en lo que es en el contraste, lo focalizamos y le achicamos el foco en donde está. El punto es que entienda que tengo que volver a hacer otro pase más de contraste. Así que imagínate si nos pedían, que a veces nos pedían oído con contraste, una pasada del sin en axial, otra pasada en coronal sin, y así sucesivamente. 4 pasadas para lograr cuando teníamos que hacer el contraste, ¿no? Primero hago entonces los estándar, o sea, y después lo que es con contraste. Después de contraste. Se repiten los contrastes, se repite siempre. ¿Venimos bien? Profe, Están asociados. Están asociados. Claro, pero el resto me gustó, entonces se me hizo más fácil. Estuvo bien. Sí, la hipófisis, ¿cuánto de